Hola, muy buenos días. Pues estamos empezando la jornada del último día de las jornadas europeas. Vamos a explorar Europa en esta 11ª edición. Entonces, siendo hoy viernes 4 de febrero del año 2022, pues me toca presentar la mesa número 13, en donde nos acompañará el maestro Roberto García García y la maestra Sandra Cruz Alejo, en donde van a iniciar con los comentarios de cada una de las infografías presentadas del grupo 606. Adelante, maestros. Buen día. Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a la 11ª edición de las Jornadas Europeas Vamos a Explorar Europa. Hoy viernes 4 de febrero vamos a comenzar con la mesa de trabajo número 13, la cual consiste en la presentación de las infografías del grupo 606. Hoy me acompaña la maestra Sandra Cruz Alejo del Colegio de Geografía. Buenos días, maestra. Buenos días a todos y todas. Soy el maestro Roberto García García, coordinador de difusión cultural del plantel 8. Vamos a comenzar con la presentación de las infografías. Adelante, por favor. Bueno, en esta primera infografía se titula El espacio Schengen y COVID-19. Y bueno, nos hace una relación sintética de cómo se han organizado estas naciones para enfrentar esta crisis pandémica. Por supuesto, la información actualizada hace un muy buen resumen de lo que ha estado ocurriendo con esta terrible pandemia de COVID y qué es lo que está pasando con los países europeos, qué está pasando con la Unión Europea. Adelante, por favor. Nos indica que en 2020 comienza la parte de la reapertura agradable y cautelosa en las fronteras internas. Recordemos que fue complicado para todos los países comenzar a tratar de detener, contener este COVID-19. Le agradecemos a la alumno el envío de la infografía. Pasamos a la siguiente, por favor. Título: ¿qué onda con el espacio Schengen? En este caso, la infografía nos indica qué es lo que ocurre con este espacio Schengen. Recordemos que es una parte fundamental de la Unión Europea, el poder de ingresar de un país a otro sin tener que mostrar papeles. Este punto que es fundamental de la Unión Europea y que no lo han logrado otros países es muy importante. Adelante, por favor, maestra. Gracias. Bueno, podemos ver también aquí al centro de la infografía la ilustración de los países miembros y, bueno, algo que comenta el profesor Roberto es esta parte de abrir esas fronteras. Actualmente también tenemos una crisis migratoria y dar a conocer esta información a través de esta infografía nos permite contextualizar qué está sucediendo y cómo las naciones están proponiendo soluciones. Tenemos como principales ventajas, nos muestra aquí la infografía, libre circulación, habla también de esta parte de seguridad. Si quisiera bajar, por favor, maestro Omar. Y bueno, los requisitos también para que las naciones puedan integrarse en esta organización. Y bueno, muchas gracias al alumno o alumna que nos hizo favor de enviarla. En esta siguiente se titula la Comisión Europea. Y bueno, aquí lo que nos presenta es dentro de la Unión Europea hay organismos también que están funcionando para en esta administración de los objetivos de la Unión Europea. Y bueno, nos presenta primero qué hace, cuál es la función de la Comisión Europea. Y bueno, se refiere precisamente a toda esta parte
legal, esta parte de administración, y tomando en cuenta que es un conjunto de países, entonces es muy importante que todo esté debidamente organizado. Puede Adelante. más abajo, por favor. Recordemos que esta Comisión Europea forma parte de estas instituciones de la Unión Europea. En esta parte de la infografía nos indica cómo es la organización en direcciones generales. ¿Podemos continuar, por favor, Omar? Las oficinas que tiene la comisión en este caso, en la parte de Bruselas, por supuesto, departamentos, agencias ejecutivas de la comunidad se encuentran en Bruselas y Luxemburgo. Continuamos, por favor, Omar, más abajo. Y bueno, al final de la infografía, pues ya nos indican acerca de esas 139 oficinas o delegaciones que están por parte del Servicio Europeo de Acción Exterior. Agradecemos el envío de la infografía a Cleto Zúñiga. Gracias. Siguiente. Pasamos a un tema diferente, en este caso, a la cultura en Europa. La infografía nos la envía Saldívar Martínez Luis Abril. Y en este caso, nos comienza indicando algunas características de la identidad cultural de Europa, el patrimonio que es tan amplio en estos 27 países de la Unión Europea. Continuamos, Omar, por favor. Maestra, adelante. También, maestro, resaltar que toda la diversidad cultural que hay en Europa, y bueno, se traduce en legado, sobre todo esta parte del ECOC, y como una iniciativa enfocada a dar a conocer, a sobresaltar esta parte de la diversidad cultural. Y bueno, esta iniciativa se funda en 1985 y actualmente persiste. Y bueno, también otra parte importante también es esta organización de la sociedad enfocada a dar a conocer este patrimonio, esta diversidad cultural. Y también muy importante, como lo menciona la infografía al final, esta diversidad lingüística. Muchas gracias a los estudiantes Saldívar Martínez por la infografía. Y continuamos. Esta infografía se titula Economía Circular, una segunda oportunidad a la vida. Y bueno, lo primero que quiero resaltar es que es un tema de total importancia a nivel mundial y sobre todo relevante actualmente porque se trata de aprender a convivir con la naturaleza. Por eso este segundo título me pareció muy llamativo, una segunda oportunidad en cómo usar estos recursos y reutilizarlos, repararlos, renovarlos, reciclar, que es esta parte de la economía precisamente circular. Adelante, maestro, si quisiera comentar algo. Recordemos que la Unión Europea tiene objetivos muy claros, planes a largo plazo. Dentro de estos objetivos, por supuesto, está el cuidado del medio ambiente. Los países de la Unión Europea cuentan con un importante aspecto económico que determinan para este tipo de acciones. Aquí también sería importante mencionar que hay apoyo de la Unión Europea a varios países, pero también tendríamos que hacer énfasis en la transmisión de tecnología, transferencia de tecnología, que esperemos que en algún momento se pudiera llegar a dar con otros países. Agradecemos, por supuesto, todo el apoyo económico que se da por parte de los países de la Unión Europea. Y bueno, la infografía de Jurado Fuentes Vanessa. Gracias. Pasamos a la siguiente. Y esta lleva por título Pioneros de la Unión Europea. En esta infografía destacan inmediatamente algunos de los principales personajes que dan origen a esta Unión Europea. Recordemos
después de esa Primera y Segunda Guerra Mundial, se unen 6 países para comenzar con esta Unión Europea. Por supuesto, no se llamaba de esta forma. Comienzan con una situación económica, con el carbón. Y en este gráfico, pues aquí tenemos algunos de los principales pioneros de esta Unión Europea. Adelante, maestra Sandra. Sí, y esta infografía me llama la atención porque es muy visual, pero nos permite no dejar de lado los nombres y los países. Aquí se ve toda esta diversidad de países que dieron origen a esta Unión Europea. Y vemos, por ejemplo, la diversidad de Inglaterra, Italia, Francia, Alemania, y cómo el contexto en el que surge la Unión Europea es la Segunda Guerra Mundial, y hasta la fecha se mantiene y sus objetivos se tienen que ir actualizando a las necesidades de la humanidad. Entonces, también resaltar este papel de la Unión Europea en su impacto como grupo en cuestiones diplomáticas. Bueno, agradecemos mucho a Baños Álvarez por el envío de la infografía. Bueno, la siguiente infografía también nos vuelve a retomar este tema de los padres fundadores de la Unión Europea, y es del alumno Ponce Jiménez Adolfo Uriel. Y bueno, hace un momento vimos solamente sus fotografías, ahora nos van presentando datos importantes, biográficos de los fundadores. Entonces vemos, por ejemplo, aquí que son principalmente políticos, politólogos, que intercambian esas experiencias, y con ello surge la comisión, ahorita se me fue el nombre, de Carbón. Y actualmente, pues ya como la conocemos como tal, la Unión Europea. Y bueno, Joseph Begg, John and William Beggen, Winston Churchill y Konrad Adenauer, entre otros personajes. Adelante, maestro. Sí. En este caso, por supuesto, es importante que el estudiantado de la Escuela Nacional Preparatoria identifique a estos personajes tan importantes que dan origen a la Unión Europea. Tenemos al CIDE de Gasperi, a Walter Hallstein. Continuamos, ingeniero Omar. Así como Manshoff, Jean Monnet, entre los principales, a Robert Schuman, por supuesto, que destaca, Paul Henry Spaak y Altiero Spinelli. En este caso, bueno, también el alumno agrega las fuentes de información, y agradecemos el envío de la infografía. Continuamos. Título de la infografía: Breve historia de la Unión Europea. Observemos el formato de esta infografía, en donde por cada una de las décadas anotan una idea muy breve, pero que hace alusión a la década. Por ejemplo, en este caso, en los años 50, que es lo que estaba ocurriendo, en los años 60, notemos que en cada una de las décadas, pues está la idea. Continuamos, por favor, ingeniero Omar. Por ejemplo, en la década de los 90, subimos un poquitito, pues ya nos indican que la Unión Europea queda totalmente establecida. Recordemos que durante estos años se están integrando diferentes países. Al momento, actualmente, pues sabemos que son 27, después de la salida del Reino Unido, pero en cada una de las ideas que son fundamentales, pues ahí las tenemos. Adelante, maestra Sandra. También podemos mencionar cómo cada década se ve marcada por un contexto histórico y social. Por ejemplo, quiero retomar años 2010, envuelta en un contexto de ataques terroristas. Años 2020, quizá un parteaguas en la organización de la Unión Europea es el inicio de la pandemia, y cómo tuvieron que reestructurarse, porque la economía, que es uno de los objetivos de
de esta unión de países no puede quedar totalmente detenida, sino ver la manera en la cual se continúan estas actividades y bueno, entonces cada década nos va dando luz sobre qué aspectos históricos, sociales están sucediendo y cómo también se ve reflejada en esta organización. Y bueno, quiero agradecer a Pérez Dou del grupo 606 por la infografía. La siguiente que estamos viendo se llama Historia de la Unión Europea. Y bueno, en otras infografías hemos visto esta parte histórica. Entonces, para mí es muy relevante que los estudiantes y las estudiantes retomen este tema porque precisamente el contexto histórico es el que nos permite comprender por qué está organizada actualmente de la forma en la que está. Recordé ya el nombre completo de cómo inicia esta Unión Europea y es la Comunidad del Carbón y el Acero. Y en ese entonces podemos ver que esta economía se basa a partir de estos recursos, pero en la actualidad los intereses y los objetivos son otros. Entonces podemos ver ahí, por ejemplo, fechas. El 1 de julio de 1968 dio inicio la Unión Aduanera. Y cómo estos datos permiten comprender estos antecedentes. A la mitad de la infografía podemos ver representada de manera gráfica los países que la integran, que actualmente son 27. Adelante, maestro. Destaca, sin lugar a dudas, el manejo de las imágenes, de los colores. Se ve una infografía muy agradable. El manejo de banderas, indicando a los 27 países integrantes. Y debajo del mapa es bastante interesante, ¿no? Esta imagen que también colocan con el euro, y a un lado, por supuesto, esta ruptura de la Unión Europea con el Reino Unido, la salida del Reino Unido, el Brexit. Excelente infografía, se ve bastante interesante. Podemos bajar un poco más, ingeniero Omar, por favor. Y bueno, al final pues nos van indicando algunas fechas, algunos datos importantes. Agradecemos a Ávila Gutiérrez el envío de la infografía. Muy bonita, gracias. Continuamos. 20 años del euro, título de la infografía. Esta fecha sí es también muy importante, significativa. Después de la creación del euro, estos 20 años de circulación, recordemos que no todos los países se han integrado al euro, lo manejan de forma oficial en sus economías como tal. Uno de ellos, por ejemplo, pues el Reino Unido con su libra esterlina, pues se quedaron con su libra esterlina y no utilizaron de forma oficial el euro. Podemos bajar un poco más en la infografía. Y bueno, nos indica que en el 2002 se introducen las monedas, billetes, en 12 países. Después de eso, por supuesto, se integran algunos otros países más dentro de este espacio que va a estar utilizando el euro. Adelante, maestra. Sí, maestro, como usted lo ha comentado ya, retomar esta parte de la importancia de una moneda, como es el euro, y su circulación. En este dato que se muestra aquí en la infografía, el euro es ahora la segunda moneda más importante después del dólar. Y eso también nos refleja la importancia que tiene la Unión Europea a nivel internacional, a nivel mundial. En cierta medida, la fuerza, la estabilidad de esta regionalización y su papel en cuestión de asuntos políticos, en este caso económicos. También nos menciona más de 340 millones de personas lo utilizan ahora en 19 países y el euro es un símbolo de integración. Sí es cierto, pensamos en euro y automáticamente pensamos en Europa y en la Unión Europea. Nos vuelve aquí a manejar nos representa en este mapa los países
que tienen como moneda el euro. Y se le llama la eurozona. Muchas gracias a Leiva Carapia Sofía por la infografía que me parece muy completa. Adelante, ingeniero. Esta infografía se titula Historia de la Unión Europea. Y bueno, vuelve aquí a mencionar esta parte de los fundadores, los antecedentes, y comenzamos en 1959 este tiempo post Segunda Guerra Mundial, y cómo comienza, ¿no? La Comunidad Económica Europea del Acero y el Carbón. Entonces, cómo se va transformando en Tratado de Roma, se van incluyendo más naciones, hasta llegar a lo que actualmente conocemos como la Unión Europea. Me gusta también esta manera de colocar las banderas para poder visualizar las naciones. Adelante, maestro Roberto. Sí, es bastante interesante la forma en la que manejaron los datos con las banderas, cómo se van adhiriendo cada uno de estos países, algunos que en su momento con economías muy malas, cómo se van integrando, que no es una cuestión muy simple, no es nada simple integrarse a la Unión Europea. Los países deben de cumplir con una enorme cantidad de reglas para poder integrarse a esta Unión Europea. Podemos continuar, ingeniero Omar, un poco más abajo. Bien, en este caso, por ejemplo, pues ya nos indican hasta el 2007 está la integración de algunos otros países, y al final pues ya nos colocan en 2016 que se da esta votación en el Reino Unido para salir de la Unión Europea, algo que se lleva hasta el 2020, que es cuando ya se da esta salida ya como tal. Agradecemos a Pérez Argüello el envío de la infografía. Adelante, pasamos a la siguiente. El Tratado de Roma, el título de la infografía es ese, lo envía Telles Camacho Diego Armando. Podemos bajar un poco más. De este tratado, el alumno nos va indicando en cada una de las imágenes en qué consistió, cómo fue pasando, cambiando de nombre, esto que inicia con estos 6 países, con una cuestión económica del acero y del carbón, cómo va cambiando de nombre a la Comunidad Económica Europea, con los años, qué es lo que va pasando, y los cambios que se van dando en el nombre, y los objetivos que por supuesto se van modificando, que en un inicio, en una cuestión económica, pasa a ser una cuestión política, y por supuesto se van agregando más y más objetivos hasta llegar a lo que actualmente conocemos como la Unión Europea. Adelante, maestra Sandra. Sí, también resaltar este contexto de posguerra, en donde parte fundamental de evitar un nuevo conflicto fue precisamente unirse, y de esa manera protegerse. Por ejemplo, aquí vemos el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Vemos todavía reflejado esta parte, este legado de la Segunda Guerra Mundial, y cómo las naciones en estas fotografías, los representantes de las diferentes naciones van llegando a estos acuerdos, tratados necesarios para llegar a la actualidad, a los que están. Muchos de estos que comenzaron ya no existen, porque pues el contexto y las demandas son otras. Entonces, bueno, agradezco a Telles Camacho por esta infografía. Adelante, ingeniero. Otra parte fundamental, bueno, son las instituciones que conforman la Unión Europea, y en esta infografía nos van haciendo un desglose. El Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión. A ver, ¿podemos bajar un poco, ingeniero? El Consejo de la Unión Europea. Y bueno, aquí el Parlamento Europeo, cabe mencionar, su función es precisamente esta parte legislativa. Entonces, como es una unión de naciones, se hace esta representación, y entre ellos, en conjunto, ellos y ellas toman las decisiones políticas tan necesarias
y que deben ser diplomáticas. Por ejemplo, aquí en el Consejo Europeo nos menciona que todo es, bueno, prioridades políticas, también es muy importante, que está integrado por jefes de Estado, tiene presidente, presidenta de la comisión, y a partir de aquí se toman estas grandes decisiones que, pues que muchas de ellas han influido para que la Unión Europea siga teniendo el papel tan fundamental que tiene en esta, pensándolo en esta parte de la diplomacia a nivel mundial. Adelante, maestro. Recordemos que la Unión Europea está conformada por distintas instituciones, 7 principalmente, las que destacan. En la infografía, por supuesto, nos van indicando las características de cada una de ellas. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que constituye la autoridad judicial de dicha unión. Tribunal de Cuentas Europeo, que controla los ingresos y gastos de la Unión. El Comité Socioeconómico y Social Europeo, el Comité Europeo de las Regiones, que es una asamblea política y órgano consultivo oficial de la Unión Europea. Agradecemos el envío de la infografía de García Arzate. Carol, adelante. Continuamos con la siguiente. Título: Jornadas Europeas, bueno, la Unión Europea y quienes la conforman. Tema principal, las instituciones de la Unión Europea, nuevamente. Esta infografía nos la envía Robles Palomares Abril. Podemos bajar un poco más. Y bueno, en este caso nos indica que la Unión Europea está conformada por 10 principales instituciones. Hace un momento, en el anterior, ya veíamos esta parte del Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, Consejo Europeo. En este caso, bueno, nos van indicando en qué consiste cada una de estas instituciones, cuáles son sus funciones, que son fundamentales, por supuesto, dentro de la Unión Europea. Adelante, maestra. Y aquí me gustaría resaltar esta parte. El Parlamento Europeo se dedica a toda esta función de tomar decisiones, llevar a cabo votaciones, y vemos también representado esta parte del Poder Judicial, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en la Comisión Europea, el Consejo Europeo, se toman estas decisiones que tienen que ver con asuntos políticos. Entonces, esta infografía nos da la idea de cómo funciona y cómo debe de estar estructurado para que se vayan cubriendo distintas necesidades, tanto en el ámbito legislativo, judicial, y como de representación, en el caso de los componentes del Parlamento. También aquí nos menciona este Banco Central Europeo. Recordemos que uno de los objetivos principales es esta parte económica. Por lo tanto, pues se tiene que también crear un organismo que dé cuenta de esto, ¿no? El Banco Central. Y bueno, otra parte importante también, el del Defensor del Pueblo. Y dice aquí, dirige investigaciones sobre casos de mala administración. Entonces, es importante resaltar cómo está totalmente estructurada esta Unión Europea. Y bueno, quiero agradecer a Robles Palomares el envío de esta infografía. La siguiente infografía se llama Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, el TLCUEM. Aquí me parece también muy relevante esta infografía porque al hablar del Tratado de Libre Comercio, por lo menos en experiencia propia, inmediatamente pienso en el tratado que tiene México con Canadá y Estados Unidos. Pero es importante conocer cómo México ha extendido estas relaciones económicas, diplomáticas, comerciales con Europa a través de la Unión Europea. El mapa de la derecha es muy representativo porque a partir de estas flechas da idea del flujo de mercancías y sobre todo abrir estos mercados para México, que es muy importante. Este Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea entra en vigor en el año 2000 y este dato también muy importante, la Unión Europea es una potencia comercial
Entonces, para México es muy representativo que tengamos una relación de este tipo económica con Europa. Adelante, maestro. Por supuesto, a partir de que inicia en el 2000, por supuesto que también se van a ir dando modificaciones. Por ejemplo, en este caso, en 2020, se hacen modificaciones a este tratado. Esperemos que con estas modificaciones, esta relación comercial entre México y la Unión Europea pueda ir aumentando, pueda ser mayor y se estrechen estas relaciones económicas con la Unión Europea, que es tan importante para nuestro país. Agradecemos el envío al Librado Estrada. Gracias. Pasamos a la siguiente. Y cambiamos nuevamente de tema, pasamos a un tema diferente. En este caso, el título de la infografía, Literatura Europea. En este caso, la infografía, pues manejan tiempos muy, no solamente a partir de la Unión Europea como tal, ¿sí? Nos indica que a partir del siglo VI, la literatura grecorromana inicia con la Edad Media. En las siguientes cajas de información, pues nos dan los diferentes movimientos literarios que se van dando. Recordemos que pues, en este caso Europa pues, es fundamental, muy importante en la cuestión cultural. Adelante, maestra. Sí, bueno, este tema me pareció muy, muy importante también resaltar todo el legado que hemos obtenido también de la Unión, del continente europeo. Grandes autores y autoras son nacidos en estos países y nosotros como continente americano pues también tenemos esa influencia. Entonces aquí recordamos a William Shakespeare, Miguel de Cervantes. Adelante, ingeniero. Bueno, bueno, resaltar también toda esta riqueza literaria que podemos disfrutar del continente europeo y este intercambio también cultural que se ha dado desde la cuna de la civilización hasta actualmente. Gracias a la alumna Tejeda Segura por tocar este tema en la infografía. Adelante, por favor, ingeniero. Bueno, este tema, esta infografía también está relacionada con la literatura europea y se titula La representación del hedonismo en la literatura europea. Bueno, esta parte de este hedonismo que se ha visto en diferentes manifestaciones como es la arquitectura, la literatura, las artes en general y la riqueza que hemos también obtenido, que podemos disfrutar en esta parte gracias, de la conexión cultural que tenemos. Si pudiera, por favor, aumentar un poco más el zoom. Y bueno, aquí el hedonismo, una doctrina filosófica, y acerca del placer o ausencia del dolor. Entonces, bueno, muchas veces en la literatura, en las pinturas, por ejemplo, se refleja toda esta parte, esta herencia de esta doctrina filosófica, y bueno, la literatura también, como el reflejo de actuar social en su entorno. Los escritores de esas obras narran comportamientos hedonistas en sus personajes, sobre todo cómo cada autor y autora va dándonos cuenta de esta corriente en las distintas manifestaciones literarias. Adelante, maestro, si quisiera comentar. Y ya en la parte final, por supuesto, el tema interesante, el hedonismo, y nos indica que la obra representativa es el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Agradecemos el envío de la infografía a Zaragoza. Poderosa.
Zaragoza Hernández. Gracias. Pasamos a la siguiente. Título de la infografía: migración. Cambiamos un poco de tema también en este caso. ¿Podrías ampliar un poquito más el zoom, ingeniero? Gracias. Bueno, en este caso, las imágenes pues inmediatamente nos hacen recordar algunos sucesos que han ocurrido en los últimos años, principalmente esta migración que se ha dado de los países africanos hacia población de países africanos hacia la parte de la Unión Europea, imágenes trágicas que hemos visto que se han dado ahí en el Mediterráneo. Esta parte de la migración, pues recordemos que el colonialismo de los países europeos, toda la relación que tienen, por ejemplo, España con Argelia, por ejemplo, Francia con Argelia, España con Marruecos, es justamente lo que nos va indicando en esta infografía. ¿Puedes ir bajando un poco más, por favor? Y bueno, nos va indicando esto que indica la tarjeta azul, los trabajos altamente calificados procedentes de otros países, en donde no se complica tanto esa migración cuando la mano de obra es calificada. Pero recordemos que pues, en la Unión Europea, los países al interior sí han cubierto muy bien la parte de la migración, principalmente a partir de problemas económicos, cuestiones de terrorismo que se han estado dando. Adelante, maestra. Pues sí, en esta infografía se toca este tema. Estamos ante una crisis migratoria y es muy importante conocer qué están haciendo las naciones al respecto. Anteriormente ya escuchamos sobre el espacio Schengen, esta apertura de fronteras seguras. Entonces, esta infografía nos da cuenta de que también se está procurando el bienestar de los trabajadores, en este caso, trabajadores temporeros. Se permite que puedan estar instalados en casas de forma legal. Reagrupación familiar, vemos constantemente imágenes en las noticias sobre cómo esta problemática en Estados Unidos de cómo las familias son separadas. En el centro de la infografía también vimos una imagen de una balsa y nos damos cuenta cómo este problema de los balseros, en el caso de América, balseros cubanos que intentan llegar a Estados Unidos a través de Florida, como el maestro Roberto ya lo comentó, también se da la misma situación de migrantes procedentes de África que intentan llegar a encontrar mejores condiciones de vida y de trabajo en Europa. Entonces, es necesario conocer qué están haciendo qué se está haciendo en este caso en la Unión Europea al respecto. Bueno, muchas gracias a Gabriela Vázquez por esta infografía tan importante. Adelante, por favor. Bueno, aquí ya entramos en un tema de relevancia actual, educación digital 2021-2027, la mezcla entre educación y tecnología. Y bueno, es algo que conocemos muy de cerca como docentes, y cómo a través del contexto precisamente de la pandemia hemos tenido que enfrentarnos a otros escenarios. Aquí nos menciona en la infografía un método de enseñanza y utilizar el mundo virtual como herramienta para poder formar personas. Y nos menciona, por ejemplo, en la Unión Europea, cómo este plan de acción de educación digital se ha creado precisamente para dar respuesta, para satisfacer esta necesidad que es de continuar con la educación. Nos menciona que este plan de acción es una iniciativa política y se pretende llegar a una adaptación sostenible y eficaz con dispositivos digitales. Bueno, ahora vimos toda la relevancia de poder tener un aparato, una computadora, un iPad, una tableta para seguir comunicados. Entonces, la pandemia
es un parteaguas que da lugar a que se tenga que hacer algo, en este caso, crear un plan de acción. Nos menciona también, por ejemplo, para qué se busca combatir la desinformación. Si teníamos que estar confinados, pues ahora es necesario que se creen herramientas a través de la tecnología para seguir conectados. Entonces, bueno, es importante esta infografía porque es un tema totalmente actual. Adelante, maestro. Sí, la educación digital. En este caso, bueno, yo también tendría que hacer el comentario de, recordemos que en la inauguración de las jornadas europeas, también se nos señaló, se nos indicó la importancia de las becas. Sí está esta educación digital, por supuesto, que es mucho, muy importante, pero sí quiero destacar la situación, por ejemplo, en el caso de estudiantes mexicanos, el hecho de buscar esas becas que también se pueden llegar a dar, por supuesto. Podemos bajar un poco más en la infografía. Bien, y bueno, ya en el manejo de la información, pues nos van dando respuestas a cada una de sus preguntas, cuáles son los objetivos y cómo se piensan lograr. Bien, agradecemos el envío a Pérez de los Santos Mirereidi y Jimena por su infografía. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Bien, en nuevamente título, Parlamento Europeo, regresamos nuevamente a una de las instituciones de la Unión Europea, nos indican qué es el Parlamento Europeo, cuál es su importancia, el diputados, órganos y actividades, quiénes son los que lo conforman esta institución. ¿Podemos bajar, por favor, ingeniero Omar? Dentro de estos diputados y órganos de actividades, nos indica que la presidenta Roberta Metsola es elegida por un periodo renovable de 2 años. Antes del Brexit, el Parlamento contaba con 751 eurodiputados. Por supuesto, los escaños se redistribuyen entre países restantes. Ahora que el Reino Unido abandona ya de manera formal la Unión Europea, por supuesto, los espacios que ocupaba, pues se tienen que redistribuir de una forma con los demás países. Adelante, maestra. Sí, retomar la función que tiene el Parlamento Europeo, que es dar respuesta en cuanto a materia legislativa. Y bueno, esta fotografía, por ejemplo, nos da una idea de cómo funciona, que podría ser equiparado a la Cámara de Diputados en México, y cómo, al ser un conjunto de naciones, pues cada país debe tener una representación. Y en conjunto toman estas decisiones políticas. Más abajo nos dice un poco cómo trabaja. Los diputados trabajan en 28 comisiones, se componen de 7 grupos políticos, votan leyes, adoptan posiciones. Bueno, las grandes decisiones de índole política, social, en el caso de dar respuesta a estas crisis migratorias o ambientales, pues se toman y se discuten en este Parlamento. Bueno, muchas gracias a Cleto Zúñiga por el envío de su infografía. Adelante. En esta infografía nos habla sobre Pacto Verde Europeo, New European Green Deal. El Pacto Verde Europeo, bueno, también es de una relevancia, un tema actual. Nos presenta cómo la Unión Europea está dando soluciones o está proponiendo qué se debe hacer para contrarrestar esta crisis climática. Y bueno, aquí lo relevante es que se ponen una meta, que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de aquí a 30 años. Entonces, bueno, es tomando como referencia sus niveles de emisión de gases de efecto invernadero desde 1990. Entonces, bueno, es importante porque en esta Unión Europea se están dando o creando los mecanismos para satisfacer y dar solución a diferentes problemas que son actuales. Entonces nos va mencionando en estos recuadros
desde las temáticas del clima, de la energía, la agricultura, ¿qué se pretende hacer para alcanzar esta meta? Entonces, por ejemplo, en la industria, que es una de los sectores que inciden, impactan directamente en esta crisis climática, se dice facilitar que la industria lidere la doble transición ecológica. Bueno, se vuelve a hablar, a retomar esta parte de quizá de la economía circular, de voltear a ver a otros procesos, otros procedimientos para lograr esta meta de disminuir esta emisión de gases. Adelante, maestro. Sí, por medio de este Pacto Verde, New Green Deal de la Unión Europea, es una inversión muy importante que ellos hacen económicamente hablando, una inversión muy, muy fuerte. El tratar de modificar estas energías, pasar a energías verdes, energías limpias. Desafortunadamente, hace un año o 2 años, se comenzaron a dar algunos problemas también con esas energías verdes. Justamente la parte del gas en la Unión Europea se comienzan a dar problemas. Pero bueno, son objetivos y programas muy importantes que tiene la Unión Europea y que destina una enorme cantidad de dinero. Es una gran seriedad la que le da en este caso a los países de la Unión Europea. Bien, y ya en la infografía pues vemos esta parte del manejo de imágenes, las modificaciones que se van a dar, que se piensan dar, cuestiones de alimentación, por ejemplo, cómo modificar la industria que comentábamos hace un momentito. Bien, pues agradecemos el envío a Baños Álvarez de su infografía. Pasamos a la siguiente, por favor. Un tema que habíamos visto hace un momentito, regresamos a México y el Telecom a lo largo del tiempo. En esta infografía, bueno, nuevamente volvemos a tocar el tema del Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea. Recordemos, a partir del junio del 98 están todos los acuerdos que se comienzan a dar. Entra el tratado en el 2000. Por supuesto, se van a estar dando modificaciones. ¿Podemos continuar, por favor, ingeniero Omar? Un poco más abajo, por favor. Bien, y dentro de esta creación del TLC, pues comienzan las negociaciones desde el 98, desde años anteriores, terminan en el 2000 ya con el inicio de este Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, el de cual esperamos que, como lo comentaba hace un momento, esperemos que sea muy, muy importante y pueda ser todavía más importante para nuestro país, que pueda sacar provecho de este Tratado de Libre Comercio. Adelante, maestra. Y resaltar en esta parte de el Tratado de Libre Comercio México-Europa y esta imagen tan representativa de estrechar las manos, como vemos que son decisiones conjuntas que se tienen que tomar para llegar a estos acuerdos y estas mercancías precisamente fluyan. En esta parte del TLC en la actualidad, bueno, nos menciona aquí que ha sido cambiado múltiples veces. Y bueno, recordemos también que el contexto económico, social, histórico de México es diferente al contexto europeo. Entonces, se tienen que estar haciendo estas renovaciones pensando en satisfacer necesidades. Y estas necesidades pues son conjuntas en esta materia de intercambio comercial. Muchas gracias a Hernández Bautista por su infografía. Creo que, bueno, esta infografía ya la revisamos. La Unión Europea en sus instituciones. Aquí nuevamente tocamos este tema y vamos a ver cómo Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Comisión Europea, Consejo de la Unión Europea tienen una función precisamente de dar una estructura al funcionamiento de la Unión Europea. Aquí, bueno, mencionar que actualmente son 27 países los que integran a la Unión.
Adelante, maestro, si quisiera comentar. Sí, justamente es uno de los comentarios que iba a hacer, que donde sí debemos de tener mucho cuidado en el número de integrantes, ¿no?, de la Unión Europea. Recordar el Brexit, sí eran 28 países, actualmente son 27. Bien, y dentro de estas instituciones, ya en la infografía, pues ya nos van indicando cuáles son las más importantes, que el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, en cada una de las cajas nos van indicando las funciones de cada uno de ellos, el Tribunal de Justicia, cuáles son sus funciones, el Banco Central Europeo, que es fundamental dentro de la Unión Europea. Continuamos, maestro Omar, por favor. Y en esta infografía también hacen referencia a algunas otras instituciones que también son importantes. Generalmente hacemos énfasis en 7 principales instituciones, pero recordemos que la Unión Europea pues también se compone de algunas otras más, todas ellas, por supuesto, con sus funciones específicas. Bien, agradecemos el envío a Sosa Salvador, Joana Montserrat. Continuamos con la siguiente. Título de la infografía: la historia de la Unión Europea. El tema ya lo habíamos revisado hace un momento. En este caso, la infografía de Fernando Román, comienza indicándonos cuáles son los antecedentes de esta Unión Europea, la historia que él indica, en este caso, historia resumida, cuáles son los tratados más importantes que tiene la Unión Europea en este caso. Y ya en el caso en el punto de la historia resumida, nos va indicando a partir de las décadas 50, 60, qué es lo que va pasando en cada una de ellas. Adelante, maestra. En esta parte de la historia resumida, podemos ver este contexto de posguerra. Como el objetivo principal pues es precisamente organizarse para evitar un nuevo conflicto bélico. En la década de los 60 nos habla ya de ya pasaron 10 años desde ese contexto de posguerra, entonces ya hay una estabilidad económica. Adelante, por favor. Un poquito más abajo, ingeniero. Y bueno, y resaltar esta parte de cómo van cambiando estos nombres en la historia de la Unión Europea conforme a lo que va necesitando el contexto, lo que nos va dictando el contexto histórico. El camino y el origen de la Unión Europea nos habla ya de la década de 1970 y bueno, actualmente pues los objetivos y los intereses de la Unión son totalmente diferentes. Adelante, si tenemos más información abajo. El presente en la Unión Europea, bueno, aquí nos menciona 2010 y por supuesto la reorganización de la Unión Europea a partir de que sale Inglaterra, Reino Unido de la Unión y actualmente pues el contexto de la pandemia. Quizás sería muy importante ver una perspectiva a futuro de la Unión. Bueno, muchas gracias a Román Ortega por esta infografía. Bien, con esa infografía terminamos la mesa de trabajo, que se compone de 25 infografías de grupo 606. Agradecemos ampliamente el envío de todas estas infografías. Maestra Sandra, muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de trabajo. Al contrario, muchas gracias y bueno, también agradecer a los estudiantes cómo abordaron diferentes temáticas y nos dieron cuenta de ello, desde literatura, historia y bueno, una parte actual que estamos viviendo de la pandemia. Muchas gracias. Ingeniero Omar, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por el apoyo técnico y agradecemos el acompañarnos en esta mesa de trabajo. Los esperamos en la siguiente. Hasta luego. Pues muchas gracias por el análisis que realizaron en esta mesa número 13 respecto a las infografías del grupo 606. Pues muchas gracias y continuamos con la agenda del día de hoy, el último día de las jornadas europeas, viernes 4 de febrero. Que tengan
muy buen día. Hasta luego.